Cuando los conquistadores españoles, los colonizadores, llegaron a América, se encontraron con una gran sorpresa. Los nativos, los aborígenes, tenían una inmensa cantidad de oro. Pero los nativos no sabían el alto precio que tenía el oro. Para ellos era algo más común y corriente. Entonces los conquistadores, al ver que ellos desconocían lo que tenían en sus manos, no se les ocurrió mejor idea que ofrecerles a cambio espejitos. Y los aborígenes no conocían los espejitos. Así que cuando ellos se miraron y vieron que su rostro se reflejaba en los espejitos, se deslumbraron. Entonces los conquistadores le dijeron, bueno, nosotros le damos los espejitos a cambio del oro. Y los aborígenes le entregaron todo el oro que tenían a cambio de unos espejitos. Yo te pregunto, ¿harías el negocio que hicieron los aborígenes, los nativos? ¿Lo harías en tu vida particular? ¿Darías oro a cambio de espejitos? Yo sé que no. Seríamos demasiado necios si damos algo de alto valor por algo insignificante. Y si preguntara, ¿cambiaríamos todas las riquezas, las bendiciones, los privilegios que Dios nos concede a los cristianos, los que somos sus hijos? ¿Entregaríamos eso por algo insignificante en la vida, por cuestiones pasajeras? Bueno, tal vez me diría, eso nunca va a ocurrir. Sin embargo, ocurrió muchas veces. Y nos puede ocurrir a nosotros también. Pero hoy yo quiero relatar la historia bíblica de dos hermanos, los dos hijos de Isaac. Les recuerdo que Isaac era el hijo de Abraham. Abraham, Isaac, y los dos hijos de Isaac se llamaban Esaú y Jacob. Eran mellizos. Esaú nació primero, pero no por el hecho de haber nacido primero, él iba a tener la primacía, la prioridad en todo porque hizo un mal negocio. Y eso significa la primogenitura, que yo después voy a explicar más en detalle lo que significa. Pero un día cambió su privilegio de ser el primogénito por algo insignificante, por un plato de lentejas. Y uno dice, pero Esaú, ¿cómo hiciste ese mal negocio? Pero a nosotros nos puede ocurrir. Por eso, el mensaje de hoy se llama, no vendas tus privilegios. No vendas tus privilegios. Pero como yo no estoy exento de que me pueda ocurrir a mí, aunque el mensaje se llama, no vendas tus privilegios, yo podría incluirme y poder decir, no vendamos nuestros privilegios, porque te puede ocurrir a vos, me puede ocurrir a mí. Génesis capítulo 25, versículos 27 y 28. Génesis 25, versículos 27 y 28 dice que los muchachos fueron creciendo y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. ¡Qué hogar! ¡Qué hogar que no es un ejemplo! Dos hermanos mellizos totalmente diferentes. Esaú era inquieto, movedizo, salía al campo, cazaba, le gustaba andar. ¿Cuántos de ustedes se identifican tal vez con Esaú en ese aspecto? En cambio, Jacob era un hombre tranquilo, sedentario, le gustaba quedarse en la casa. Yo te confieso que me parezco más a Jacob. A mí no me gusta viajar, no me gusta salir de paseo. Yo me encuentro feliz encerrado en mi casa. Es el lugar donde más disfruto.
pero cada uno tiene su temperamento y es respetable. Pero vemos también a dos padres con amor preferencial. Dice que el papá le amaba más a Esaú, pero era un amor interesado. ¿Por qué lo amaba a su hijo Esaú? Porque comía de lo que cazaba en el campo. Qué amor, ¿no? Era un amor interesado. Y dice que la madre amaba más a Jacob. Y yo quiero, no es mi tema, pero yo quiero aprovechar a decir, como padres, como abuelos, nunca tenemos que dar preferencia a un hijo en desmedro de los demás. Nunca tenemos que preferir a un nieto en perjuicio de los demás, porque se genera una gran controversia entre ellos. Tenemos que amar, proponernos amar igual a todos, porque todos son nuestros hijos, porque todos son nuestros nietos. Así que ahí está, un hogar que no era perfecto, tenía sus falencias. Los versículos 29 y 30 dicen que cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su nombre Edom, que significa rojo. Y de Edom descienden los edomitas. Porque le gustaba el guiso rojo, le quedó el nombre de Edom. ¿Qué vemos en estos versículos? Esaú estaba en apuros. ¿Qué apuros? Dice que estaba agotado y hambriento. No siempre los apuros, los aprietos, los apremios son por comida. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar en apuro y podemos tomar malas decisiones? Todo aquel que está en aprieto, todo aquel que está bajo presión, generalmente toma malas decisiones. Los apuros pueden ser apuros económicos. A veces no tenés dinero y te vas a un banco y sacas un préstamo y tenés que pagar altísimos intereses, y si lo hubieses pensado mejor, tal vez no hubieses sacado ese crédito, que lo tenés que devolver 3 o 4 veces más. Por ejemplo, a veces los apuros pueden ser afectivos. Conozco a muchas chicas que se casaron, no porque amaban con todo su corazón a su novio, sino por salir de la casa. Estaban cansadas de su hogar. Tomaron decisiones por apuros afectivos. Los apuros pueden ser familiares. Un problema familiar puede hacer que uno tome malas decisiones. Los apuros pueden ser espirituales. No me gusta esta iglesia, me voy a otra. Y me voy a la otra, no me gusta esta, me voy a la otra. Y finalmente me ha tocado como pastor celebrar ceremonias en los entierros, funerales, y me han llamado y le digo: pero no tiene pastor. Y mire, me dicen, recorrió todas las iglesias, pero no sabemos ahora quién es su pastor. Así que le pedimos el favor si usted puede venir a hacer la ceremonia. El que recorre muchas iglesias al final no tiene ni un pastor. Así que los apuros, los apremios, los aprietos de cualquier orden nos pueden llevar a tomar malas decisiones. Los versículos 31 y 32 dicen: muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? ¡Qué actitud tan equivocada! ¿Qué significa tener los derechos de hijo mayor o primogenitura? En nuestra cultura, en nuestros días, no se habla de eso, no se sabe lo que es eso. Pero en aquella cultura, en esas costumbres del pueblo de Israel, el primer hijo varón, el primogénito, tenía un honor muy grande, o privilegio en varios sentidos. Primero, recibir la bendición del Padre y también recibir la bendición de Dios. Y los otros hijos sí eran bendecidos, pero nunca como el primogénito. También tenía el honor y el privilegio de reemplazar al padre al morir y quedar como jefe de la tribu. Cuando moría Isaac, el que le quedaba tenía que ser el jefe que reemplaza al padre.
tenía el privilegio de recibir el doble de la herencia a la muerte del padre, hasta en lo económico. Por ejemplo, en el caso de Isaac, al morir tendría que repartir la herencia en dos, la mitad para Esaú y la mitad para Jacob. Pero no era así. Tenía que dividir la herencia en tres partes. Y al primogénito le tocaba dos partes. Y al que no era primogénito le tocaba una sola parte. Hasta en la finanza salía perdiendo al que no era primogénito. Con los hijos de Dios pasa algo parecido. Los hijos de Dios. Ahora la gran pregunta es, ¿cuándo nos hacemos hijos de Dios? Porque hay una creencia popular en la sociedad que dice, todos somos hijos de Dios. Pero eso es totalmente antibíblico. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12? Hablando de Jesús dice, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en Él, a los que confiaron en Él, Dios les dio el privilegio, les dio la autoridad, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que si un día recibiste a Jesús en tu corazón, y si lo hiciste genuinamente, pasaste de ser una creación de Dios a ser un hijo de Dios. Y yo por ese motivo le doy gloria a Dios por todos los hijos de Dios que estamos acá. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Nunca te sientas superior a otras personas, pero ante los ojos de Dios tenés algo muy especial, porque no es lo mismo ser hijo de vecino que ser el propio hijo de Dios. Entonces, cuando nos hacemos hijos de Dios, recibimos el perdón de todos nuestros pecados y recibimos la justificación. Bueno, el perdón es muy fácil, que nosotros comenzamos para hacernos hijos de Dios reconociendo que somos pecadores, le confesamos arrepentidos a Dios nuestros pecados y si lo hacemos sinceramente Él nos perdona todo y nos justifica, nos mira como si nunca hubiésemos pecado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos 5:1. Así que no es poca cosa ser justificado por Dios, que Dios nos mire y nos vea tan blanco como la nieve. Y nuestro pasado, Dios lo borró, Dios lo anuló, y ahora te mira como si nunca hubieses pecado. No es digno de dar un grito de júbilo. Dios te mira sin pecado. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es hacerse un hijo de Dios! Por eso si hay alguien acá, en este lugar, o alguien entre los que están mirando por internet, si nunca aceptaste a Cristo en tu corazón, mi amigo, mi amiga, yo te animo a recibir a Jesús en tu corazón, confesándole tus pecados, pidiéndole perdón y aceptando a Cristo como tu Salvador y Señor, y te habrás hecho un hijo de Dios con todos los privilegios que eso implica. Así que recibimos la salvación, la vida eterna, y nos hacemos ciudadanos del reino de los cielos, porque dice la Biblia que aquí somos peregrinos y extranjeros, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Esaú tenía la filosofía de vida de un inconverso. Como vemos, ¿de qué me sirven los derechos de hijo mayor? Es lo mismo que si nosotros dijéramos, ¿de qué nos sirve la salvación del alma, la vida eterna? No tengo ninguna ventaja. Me voy al supermercado y me cobra lo mismo que a uno que no es hijo de Dios. Y estamos o podemos llegar a menospreciar. No lo decimos. ¿Qué ventaja tengo en ser salvo, en ser un hijo de Dios? Pero a veces con nuestros hechos actuamos como si no fuéramos hijos de Dios. Así que dice, ¿de qué me sirven los derechos de hijo mayor? Nosotros podríamos caer en esa misma actitud, ¿de qué me sirve ser un hijo de Dios? Los versículos 33 y 34 dicen, pero Jacob dijo, primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí.
Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Me río porque mira el negocio que está haciendo Esaú. La primogenitura por un pedazo de pan y un guiso de lentejas. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Y aunque él no dijo nada, con su actitud estaba despreciando ese privilegio que lo acababa de perder, porque lo vendió a su hermano. Jacob sabía el alto privilegio que tenía de ser un hijo mayor, Jacob. Por eso quería comprar. Esaú yo creo que también lo sabía. Pero bajo juramento vendió tan alto privilegio de ser primogénito. ¿Por qué? Estaba en un momento de apuro. Y en un momento de apuro podemos hacer cualquier cosa. Después nos podemos arrepentir. Y en un momento de apuro podemos perder la chica, la virginidad, las personas grandes, la pureza. Podemos perder muchas cosas y después nos pueden costar lágrimas. Porque todo tiene su consecuencia. Así que yo creo que Esaú sabía, pero en un momento de apremio lo vendió. Con su actitud Esaú mostró desprecio por su privilegio de ser hijo mayor. Ahora, ¿qué privilegio tenemos los hijos de Dios? Ese es el punto. ¿Qué privilegio tenemos nosotros, los hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo? Entrar al lugar santísimo para orar y adorar al Señor. Pero pastor, ¿no puede cualquier persona entrar? Bueno, te quiero explicar en pocas palabras. El templo en Jerusalén estaba dividido en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. En el lugar santísimo no entraba nadie, solamente el sumo sacerdote, una sola vez al año. Y tenía que presentar sangre de machos cabríos, de corderos, por sus propios pecados, para ser limpiado, por los pecados del pueblo, porque si entraba en pecado caía muerto. Y había como regla que en el borde de sus vestiduras llevaban campanitas, que mientras él se movía sonaban las campanitas, y afuera del lugar santísimo estaban todos escuchando. Si esas campanitas dejaban de sonar, quiere decir que había caído muerto. Y para no entrar a sacarlo muerto, le ataban una soga a la cintura, por si caía muerto, desde afuera del lugar santísimo lo tirarían afuera. Ahora uno dice, ¿quién puede entrar al lugar santísimo? Nosotros. Ese lugar santísimo ya no es un lugar del templo. Ese lugar santísimo está en tu casa cuando te presentas ante Dios y le decís, Señor, yo vine para tener un encuentro íntimo y personal contigo, para adorarte en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y Dios busca que lo adoren en espíritu y en verdad. Así que nosotros ya no entramos al lugar santísimo en una parte del templo, sino en cualquier parte podemos tener acceso a la misma presencia de Dios sin ser sumo sacerdote, porque ya no un macho cabrío ni un cordero derramó su sangre, sino Jesucristo. Y eso lo dice el escritor a los hebreos: hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Hebreos 10:19. No lo estoy mostrando porque son pasajes auxiliares, pero quiero que tomes conciencia. Vos tenés el privilegio de entrar a la misma presencia de Dios sin ningún protocolo. Dios te concede ese privilegio porque el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, derramó su sangre y pagó por tus pecados y los míos para que entremos con toda libertad al lugar santísimo. ¡Gloria a Dios! Cuando nosotros no aprovechamos ese privilegio,
Cuando no estamos buscando a Dios en intimidad, ese privilegio, estamos cambiando oro por espejitos. Estamos vendiendo ese privilegio por un plato de lentejas. Tal vez no nos damos cuenta. ¿Qué quiero decirte? Cuando pasas días y no tenés intimidad de oración con Dios, estás vendiendo tu privilegio. No lo estás aprovechando. Sin darte cuenta, estás vendiendo ese privilegio o dejándolo sin importancia. ¿Qué privilegios tenemos los hijos de Dios? Meditar en su santa palabra y ponerla por obra y entenderla. Hay muchas personas que me dicen, yo leo y leo y leo la Biblia, no entiendo nada. Y yo le digo, porque la Biblia se entiende cuando el Espíritu Santo te da luz. Y el Espíritu Santo entra en nuestra vida cuando nosotros recibimos a Cristo. Si vos tenés a Cristo en tu vida, el Espíritu Santo vive dentro tuyo y te da entendimiento y podés entender la palabra de Dios. La Biblia dice que Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Día y noche. La estudian día y noche. Muchas gracias. Son como árboles sembrados junto a los arroyos, que llegado el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Salmo 1, versículos 2 y 3. Cuando nosotros se nos pasan días y días y no usamos tiempo para meditar en la palabra de Dios, que nos va a hablar, que nos va a fortalecer, que Dios se va a manifestar, cuando nosotros no aprovechamos ese privilegio, estamos cambiando oro por espejitos. Estamos vendiendo el privilegio de ser hijos de Dios que aprenden y entienden la palabra, y estamos cambiando ese privilegio por un plato de lentejas. Lo digo entre comillas. ¿Qué privilegios tenemos los hijos de Dios? Congregarnos para adorar a Dios junto con nuestros hermanos. Alguno puede decir, pero pastor, yo lo adoro a Dios en mi casa. Yo también lo hago. Pero cuando voy a la palabra de Dios, me dice que Dios espera que lo hagamos en compañía de nuestros hermanos. No es lo mismo que yo le adore solo a Dios, que venga al templo y adore a Dios con mis hermanos. La Biblia dice, miren cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Salmo 133, versículos 1 y 3. Cuando nosotros no aprovechamos ese privilegio de congregarnos para que junto con el pueblo de Dios podamos adorar a Dios, y me quedo en mi casa diciendo, yo aquí bien puedo adorar a Dios. Cuando nosotros no aprovechamos ese privilegio, estamos cambiando oro por espejitos. Estamos vendiendo ese privilegio por un plato de lentejas. Es fuerte, pero oré mucho y eso es lo que me indicó el Espíritu Santo que predique. ¿Qué privilegios tenemos los hijos de Dios? Ser testigos de Cristo en la tierra mientras vivamos en este mundo. Hablarle a todos de Jesús. Jesús dijo, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Pero cuando nosotros no practicamos el evangelismo personal, se nos pasan personas a nuestro lado, conversamos mucho tiempo con alguien y hablamos del dólar, hablamos de la pandemia, hablamos de la inflación, pero el testimonio de nuestro amado Señor está ausente. Estamos cambiando oro por espejitos. Estamos vendiendo nuestra primogenitura o privilegio por un plato de lentejas. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Te puede ocurrir a vos, me puede ocurrir a mí, nos puede ocurrir a todos. ¿Qué representa el plato de lentejas? Todo lo que ofrece este mundo. ¿Todo es malo? Obviamente que no todo es malo. Pero cuando dice mundo está hablando de lo vil,
de lo sucio, de lo pecaminoso del mundo. Y la palabra de Dios dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, no ama al Padre. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Para los que toman nota, Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Cuando nosotros amamos al mundo, pero pastor, estamos viviendo el siglo XXI, ya lo sé, pero nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando nosotros amamos al mundo y sus malas costumbres, estamos cambiando oro por espejitos. Estamos vendiendo la santidad por un plato de lentejas. Tal vez no nos damos cuenta, pero podemos caer en eso. Quiero concluir leyendo Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Hebreos 12, 16 y 17, que dice, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano. La palabra profano tiene varias acepciones, pero el mejor término que cae en este contexto es mundano. O sea que bien podríamos leer, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni mundano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Es verdad que Dios es misericordioso, pero hay bendiciones que nosotros, sin darnos cuenta, la podemos cambiar por espejitos, por un plato de lenteja. Y después algún día, cuando me quiero arrepentir, sí me arrepiento, porque cuando el corazón se endurece, es muy difícil que se arrepienta. Así que la recomendación final es, no vendas tus privilegios. Y me incluyo y digo, no vendamos nuestros privilegios. A partir de hoy, valorá y valoremos todos los privilegios que el Señor te concede y nos concede, y dale a Él la prioridad en tu vida. Cada momento tenemos que elegir esto o el Señor, una actividad particular o venir al culto a rendirle culto a Dios. Cuando nosotros tenemos claro eso, yo creo que nuestra vida cristiana va a cambiar radicalmente. Este templo se va a llenar, porque hay gente que no viene a los cultos por cuestiones justificadas, pero hay otra gente que dice, no tengo ganas hoy, ahora nomás cuando tenga ganas me voy a congregar. Sin darse cuenta, él se está cambiando oro por espejitos. Sin darse cuenta, está vendiendo sus privilegios por un plato de lentejas. Que Dios nos ayude, mi hermano y mi hermana, a tomar conciencia de que cada momento tenemos que decidir o el Señor o la mundanalidad. El Señor o cosas insignificantes y pasajeras. Por eso he sentido la convicción del Señor de hacer un compromiso, porque Jesús quiere discípulos comprometidos. Por nada ni por nadie te voy a cambiar, Señor. Mientras tenga la posibilidad, te voy a dar el primer lugar en mi escala de valores. Y yo te puedo asegurar que en mi intimidad todos los días me examino si yo estoy teniendo al Señor en el primer lugar de mi vida. Y el Señor me dice, a veces no, a veces le das preferencia a esto o le das preferencia al otro. Y te aseguro que me largo a llorar, me humillo, le pido perdón y le digo, ayúdame para que tengas el primer lugar en mi vida, el primer lugar en mi escala de valores. Yo te animo a estar de pie y orar y concederle al Señor el primer lugar en tu escala de valores. Orá conmigo, Señor Jesucristo,
en esta noche, en esta mañana, yo no te quiero vender como vendieron los aborígenes de América, el oro que tenían, no lo quiero cambiar por espejitos. Ellos se deslumbraron con los espejitos. Las cosas del mundo nos pueden deslumbrar, pero son pasajeras, son sin valor. Yo no quiero cambiar mi primogenitura, no quiero cambiar mi privilegio por platos de lentejas. Señor, yo decido tenerte en el primer lugar de mi vida. Hacelo de verdad. Dios espera que lo haga. El Señor dejó el cielo por vos y por mí. Te concedió el primer lugar. Si no, no hubiese descendido, no se hubiese desangrado en la cruz. Y si alguien que me está mirando en internet no le estás dando al Señor Jesucristo el primer lugar de tu vida, amigo, amiga, yo te quiero suplicar que evalúes tu vida, porque esta vida es pasajera, cualquier momento lo dejamos. Y si no tenés a Cristo en tu vida, no entrarás al cielo. La palabra de Dios dice, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 versículo 12. Así que no nos engañemos. Ser de una iglesia o ser de la otra, un sacramento, no nos salva, no nos lleva al cielo. Pero Cristo sí, pero Él quiere ser el primero en nuestra vida. Así que yo te ruego que recibas a Cristo en tu corazón. Y nosotros que ya lo tenemos, que hagas un pacto con Él y digas, Señor, desde hoy ocuparás el primer lugar de mi vida. Ocuparás el primer lugar de mi vida. Yo quiero darte conciencia. Estás firmando un documento ante Dios, pero decirlo sin titubeos. El Espíritu Santo te ayuda. Señor, en esta mañana yo decido tenerte. Dilo sin titubeos. Tenerte en el primer lugar de mi vida. Señor, yo te entrego mi vida entera. Espíritu, alma y cuerpo, te lo consagro como sacrificio vivo, santo, que es el culto espiritual que te ofrezco para gloria y honra de tu vida. Y a partir de hoy, mi vida va a experimentar un cambio tan grande que todos se darán cuenta y tú me aprobarás y me bendecirás. Y yo te doy gracias por esta decisión que me confrontó, pero que ahora lo decido en el nombre de Jesús, para gloria de Dios el Padre y en el poder del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios.